En este capítulo efectuaremos el cambio de motocompresor que ya hemos visto en capítulos anteriores, utilizando un motocompresor para gas ecológico, ahí la diferencia, del tipo 134A. Recordemos que es el sustituto, el 134A, del R12, con la diferencia que no contiene cloro. El tetrafluoretano, conocido por este nombre científico. También cambiaremos la caja de conexiones eléctricas, ya que el nuevo motocompresor viene con sus componentes eléctricos y también con su lubricante especial que es compatible con el refrigerante a utilizar. También efectuaremos el cambio de filtro deshidratador, utilizando para ello un filtro que es común a todos los gases ecológicos o tradicionales. Quiere decir que se pueden utilizar en cualquier tipo de unidad condensadora, ecológica o con gases tradicionales. Veremos también que nuestra válvula de expansión, que en este caso es para refrigerante 12, se cambiará por una válvula especial para 134A. Recordemos que si bien las presiones son bastante similares en este tipo de gases, la temperatura de ebullición es un poco más alta, o sea, 26 grados bajo cero a presión atmosférica normal, mientras que el R12 tiene un punto de ebullición de 29 grados bajo cero. Poca diferencia. Por lo tanto, en nuestra vitrina, utilizando un motocompresor de medio HP, tendremos que refrigerarla con las temperaturas indicadas sin ningún tipo de complicaciones al hacer este cambio. Aquí tenemos algunos de los componentes mencionados anteriormente que utilizaremos para hacer la adaptación de este compresor, de este motocompresor, para equipar al refrigerador con gas ecológico. Adelantándonos al posible problema futuro de la destrucción de la capa de ozono y mejorando la situación ambiental, que nos va a traer tranquilidad a todos. Vemos, por ejemplo, la válvula de expansión termostática, que como lo señala aquí, el contenido de la válvula, que está en la caja adentro de ella, tiene cierta cantidad de dibujos diagramados sobre la caja misma para asistir al técnico en cómo utilizar esta válvula, cómo colocarla sin riesgo de destruir la misma, porque son muy delicadas, como podemos observar, recordando que el tren termostático o bulbo y sensor son muy delicados, puesto que los caños capilares que se manejan son de materiales blandos, como ser cobre niquelado, y se pueden romper fácilmente.
y al quedar sin su gas correspondiente en el interior, dejará de actuar la misma quedando cerrada totalmente. Como podemos observar, esta válvula es similar a las válvulas convencionales, con la diferencia en el oído de la válvula, que veremos próximamente, que tiene un orificio de menor tamaño. Ese orificio nos va a permitir un pasaje más reducido de refrigerante a través del mismo. Otro de los componentes que utilizaremos es el filtro deshidratador, que como podemos ver es utilizable con distintos tipos de gases: 134A, R12, R22, R502. Tiene multiusos, sin importar el tipo de refrigerante a utilizar. Vamos a abrir la caja y veremos que no difiere para nada de los filtros ya conocidos anteriormente, donde simplemente filtran la humedad y también retienen las impurezas. En este caso, como hemos visto anteriormente, una entrada, una salida, una flecha indicando la dirección del fluido, del líquido. Este filtro está hecho para 1/4 de pulgada, recordando que las conexiones de entrada y salida tienen un roscado especial para tuercas de 1/4 de pulgada. Vemos también al motocompresor que vamos a utilizar. Tiene un distintivo, una etiqueta donde dice R134A. Eso nos indica que es un equipo listo para utilizar con refrigerante ecológico. Ya posee en el fondo del cárter o carcasa su lubricante, que en este caso es del tipo sintético, del esterpoliol, recordando que no podemos utilizar ningún tipo de lubricante mineral, porque no son compatibles los gases ecológicos con los lubricantes minerales. Para ello utilizamos un aceite especial sintético que tiene gran compatibilidad con el refrigerante ecológico a utilizar. También tiene gran afinidad con el agua que pueda haber en el ambiente. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado de no dejar expuestas a la atmósfera ningún tipo de cosas como ser compresor o cualquier otro elemento que esté equipado con este tipo de aceites sintéticos. Vemos aquí al lado los componentes eléctricos que también vienen con el motocompresor, compuestos de relé, capacitor de arranque, y más abajo podemos ver el protector térmico correspondiente a la intensidad de marcha de ese motor eléctrico. También tenemos aquí un refrigerante líquido donde podemos observar que dice R141. Este líquido suplanta al R11 que utilizábamos anteriormente para hacer limpiezas, desobstrucciones, etcétera, en cañerías, y en este caso no podemos utilizar R11 puesto que contiene cloro. El cloro ataca y contamina el sistema de gas ecológico. Por lo tanto, se ha creado un líquido refrigerante con un alto punto de ebullición. Quiere decir que lo podemos observar en estado líquido.
donde no se evapora tan fácilmente como los otros refrigerantes y sirve perfectamente para quitar impurezas, residuos clorados de los minerales utilizados en los aceites anteriores, y es lo más recomendable para realizar la limpieza de las tuberías antes de poner en funcionamiento el motocompresor con su refrigerante ecológico ya en su interior. Como podemos observar, la gran ventaja de este líquido es que tiene muy fácil vaporización, por lo tanto, como podemos observar, la mano, el líquido se evapora rápidamente, ya ha desaparecido prácticamente el líquido. Es muy importante porque al hacer vacío en nuestro sistema, este líquido se evaporará rápidamente y saldrá hacia el exterior, hacia la atmósfera, sin quedar ningún tipo de residuo en el interior del sistema. Podemos observar, repitiendo, el proceso para darnos cuenta que el líquido está desapareciendo rápidamente. Eso es a causa de la evaporación que se produce al ser muy volátil este líquido. Se evapora fácilmente. Por supuesto, utilizaremos refrigerante 134A. Y también utilizaremos manómetros para 134A, como ya habíamos visto anteriormente. Estos manómetros no sirven para gases freones comunes, sino para gases ecológicos. Tienen un amortiguador con glicerina para evitar los daños por movimientos bruscos que pudieran deformar o romper los mecanismos del manómetro cuando pudiera venir una presión excesiva, pudiera ocasionarse. Como vimos en capítulos anteriores, el gas que contenía este equipo ha sido extraído por medio de la recuperadora de refrigerante y ha sido envasado para no echarlo a la atmósfera, puesto que contaminaría la capa de ozono. Procederemos ahora a quitar el motocompresor para poder colocar el nuevo motocompresor en su lugar. Retiraremos algunas de las piezas que nos pueden molestar y quitaremos la cañería, haciendo un poco de fuerza aquí con la llave, tratando de sacarla, y como en este caso se encuentra bastante trabada, apretada, buscaremos la manera vista anteriormente mano con mano para poder hacer una fuerza más eficiente y más pareja, y ahí sí podemos aflojar las tuercas. Quitamos los tornillos de la base y procederemos a desoldar los caños que han sido unidos por soldadura y retiraremos el compresor del lugar. Hemos desconectado el motocompresor y los componentes eléctricos que se ubicaban en la base. Hemos puesto una cinta obstruyendo la entrada posible de aire y humedad a la cañería, tratando de dejarla lo más hermética posible para evitar acumulación de agua que nos podría complicar en el proceso de refrigeración cuando esté funcionando esto.
Hemos sellado también el caño de alta o salida hacia el condensador y también la salida de líquido del depósito para poder ubicar el nuevo motocompresor en su lugar con su correspondiente caja de conexiones. Utilizando un trozo de filtro deshidratador como embudo, aprovechando la rosca, que es de 1/4 de pulgada, vamos a introducir dentro de la cañería e incluso dentro del evaporador líquido refrigerante 141 que suple, como dijimos, al refrigerante R11. La condición de este líquido se basa en que no contiene cloro, como dijimos, por lo tanto nosotros lo podemos utilizar tranquilamente porque no dejará ningún tipo de residuos clorados que pudieran atacar al lubricante utilizado en el nuevo sistema ecológico. Recordemos que el cloro no es compatible con los lubricantes del tipo ester poliol o alquilbenceno. Luego de haber ubicado una cierta cantidad de líquido, procederemos a quitar nuestro improvisado embudo para colocar directamente refrigerante 134A y presionar el líquido para que circule a través del evaporador y salga a través del caño de mayor diámetro, o sea de baja presión, y que salgan por aquí las posibles impurezas y los residuos de aceite que puedan haber quedado en el sistema. Este procedimiento también lo podemos hacer por medio de nitrógeno, que es un gas completamente seco, pero debemos recordar que se deben tomar muchas precauciones, puesto que la presión generada por el nitrógeno es demasiado alta y peligrosa como para trabajar manos inexpertas con él. Para utilizar ese tipo de gas de alta compresión debemos usar válvulas de seguridad y también válvulas de escape. Por lo tanto, es recomendable usar solamente el refrigerante utilizado y no ese otro tipo de gases de alta compresión. No recomendamos su uso entonces. Aquí tenemos la conexión con el líquido 141 en su interior y ahora vamos a comprimirlo con un poco de 134A en estado líquido y vamos a observar en el otro extremo del caño si sale alguna impureza, aceite, etc. Procederemos a abrir la válvula y en el otro extremo del caño vemos que está saliendo un líquido aquí vemos que ha salido bastante limpio, indicándonos que no tiene grandes cantidades de aceite o algún otro tipo de impureza que pudiera obstruir o perjudicar el nuevo equipo que colocaremos más adelante. Habiéndonos asegurado de la limpieza del circuito, estando seguros que no hay impurezas ni humedad dentro del sistema, comenzaremos a colocar el nuevo motocompresor, asegurándolo a la base de la unidad. Observen ustedes, colocamos todos los componentes necesarios
Ya tenemos el caño del presostato repitiendo la operación que vimos en videos anteriores para su correspondiente soldadura, ahí ubicado en su lugar, y también el caño de alta que descarga en el condensador, ubicados y listos para ser soldados. Soldaremos el caño del presostato primero directamente con aleación de plata, ya que las conexiones son cobre y cobre. Ajustaremos un poco la llama, ya que tiene demasiada cantidad de butano. Le daremos un poco más de fuerza y esperaremos a que tome el color ya conocido por nosotros. Haremos correr la soldadura por toda la superficie hasta lograr una soldadura homogénea. Volvemos al caño de alta presión, la salida del motocompresor y repetimos la operación calentando primero ambos caños, la zona de la unión, haciendo correr la soldadura hasta asegurarnos un sellado perfecto. Colocaremos ahora la válvula de servicio correspondiente al motocompresor para poder realizar la conexión de descarga. Como podemos ver, también está sellada para evitar el ingreso de impurezas y tendremos que quitarla con una herramienta, teniendo sumo cuidado de no arruinar la junta que va a sellar y evitar posibles fugas de refrigerante sobre la conexión. Debemos tener cuidado de no colocar la rosca torcida, puesto que se deformaría y no sellaría de la forma adecuada. Haremos la entrada de cañería por la parte superior, como hemos visto anteriormente, para facilitar la conexión de la tubería de aspiración. Luego de haber instalado la cañería correspondiente, buscaremos posibles fugas y ajustaremos, si es necesario, todo este sistema de cañerías. Cambiaremos el filtro que ya estaba ubicado en la unidad por uno nuevo que tiene un poco más de capacidad de absorción de humedad e impurezas. Podemos ver la diferencia en tamaño. Como siempre, buscaremos la ubicación de la flecha, el sentido de la misma. Hacia abajo tenemos que colocar, o como mínimo en un plano inclinado, al filtro. Ubicaremos la cañería de salida de líquido del depósito, donde irá ubicado el filtro deshidratador.
ajustaremos en el momento que tengamos todas las uniones listas. Aquí tenemos el filtro. Todas las tuercas y balonas para evitar posibles fugas deberemos ajustar. Y le daremos un plano inclinado, como dijimos, a este filtro secador. Lo destaparemos cuando ya tengamos casi lista la conexión para evitar entradas de aire y de humedad dentro de este filtro. Continuamos con nuestras conexiones, ubicando en el otro extremo del filtro, en su salida, la conexión observen ustedes. Soportamos el filtro para que no se gire y apretamos la balona correspondiente con su tuerca. Hacemos la misma operación con la otra tuerca, la de entrada, y reiteramos que deberemos probar fugas en la instalación, puesto que puede quedar alguna en alguno de los puntos donde las balonas pueden deformarse, pueden quedar incluso deformes y ocasionar pequeñas pérdidas. Por eso es sumamente importante utilizar una buena balonadora. Vale la pena invertir unos pesos más en buenas herramientas. Ahora estamos quitando la válvula de expansión utilizada antiguamente para refrigerante 12 y colocaremos en su lugar la válvula correspondiente al gas 134A. Estamos trabajando en lugares de difícil acceso, por lo cual debemos tener en cuenta lo que dijimos anteriormente. Hay que utilizar herramientas buenas, adecuadas. Una buena herramienta garantiza un trabajo hecho bien y rápido, ahorrándonos tiempo y dinero. Estamos trabajando de manera un poco incómoda, pero hay que adaptarse. No hay otro lugar donde ubicar esta válvula. Lo mostramos para que ustedes tengan idea de las dificultades por las cuales pueden llegar a pasar en este tipo de trabajos. Bueno, entonces pasaremos a retirar esta válvula para refrigerante no ecológico y la reemplazaremos por una válvula para refrigerante 134A. Quitaremos la tubería y quizás encontremos alguna pequeña dificultad, ya que por lo general las válvulas se encuentran, como dijimos, en lugares incómodos para trabajar, pero en este caso la tenemos bastante cerca de la puerta de acceso y va a ser un poco más leve el trabajo, más sencillo, aunque no lo parezca así. Hemos quitado ya la cañería de alta, trataremos de quitarla de baja. Recuerden que también estamos realizando una filmación, así que debemos dejar espacio para que ustedes puedan observar. Por eso se nos hace también un poquito más complicado.
siempre utilizando mano con mano para poder hacer mejor fuerza y no lastimar los componentes, ya que esta válvula quedaría descartada, pero la nueva podría arruinarse fácilmente al instalarla con una fuerza inadecuada y de manera errónea, y arruinaría todo el trabajo. Solo nos falta quitar el bulbo o sensor del lugar, y para ello deberemos aflojar los tornillos que soportan el suncho o abrazadera que nos permite hacer un buen contacto con la cañería de la salida del evaporador. Volveremos al interior de la unidad y también esta tarea va a resultar un poco incómoda. Vamos a buscar un destornillador más corto y tendremos que entrar. Estamos mostrando estos problemas de accesibilidad porque van a ser aquellos que ustedes también encontrarán en el devenir de sus quehaceres laborales. Pero como dijimos, ustedes podrán trabajar con un poco más de comodidad, porque aquí estamos dejando un plano libre para que ustedes puedan observar la ubicación del bulbo, pero lógicamente ustedes podrán trabajar con mayor facilidad introduciéndose más dentro de la unidad. Habiendo aflojado la grampa sujeta bulbo, los tornillos que sujeta la misma, podemos retirar el bulbo y quitar a la válvula del espacio donde estaba ubicada. Trataremos de colocar ahora nuestra nueva válvula, que como podemos observar, si bien es de la misma potencia, es de otra procedencia y físicamente es diferente, pero de cualquier modo cumplirá las mismas funciones que la otra, ya que la potencia frigorífica es la misma, de media tonelada de refrigeración. Y recordando capítulos anteriores, sabemos que media tonelada de refrigeración equivalen a 1500 calorías hora. Este equipo puede extraer 1500 calorías hora por sus evaporadores. Bueno, conectamos la tuerca de baja . Utilizando los métodos ya mostrados anteriormente para facilitar el acople y no dañar los componentes. Aquí tenemos el filtro de la válvula, de la entrada de la válvula y su oído correspondiente, el tubo restrictor donde el líquido, al pasar por el pequeño orificio, establecerá la caída de presión que nos permitirá bajar el punto de ebullición del refrigerante dentro del evaporador. Como podemos observar,
La entrada de la válvula se encuentra allí y hemos dejado el tornillo regulador para que nos quede práctico en caso de tener que abrir o cerrar la válvula para alimentar el evaporador con el líquido correspondiente. En la entrada de la válvula siempre va un filtro para evitar que alguna impureza pudiera obstruir el orificio del mismo de la válvula. Buscaremos la forma de mejorar esta cañería que tenemos aquí para darle la inclinación correspondiente para la entrada de líquido. Es importante buscar la forma de que esto quede lo más prolijo posible, ya que estos trabajos quedan a la vista y pueden dar una mala impresión, aunque técnicamente esté bien realizado el trabajo. Debemos cuidar la prolijidad, pues la falta de esta da una mala impresión. No cuesta mucho dejar las tuberías de manera prolija. Observen ustedes, ya casi estamos terminando. Son unos segundos apenas. Ya hemos dado la curva adecuada, la inclinación correcta, una suave curva. Y estamos conectando la tubería La tuerca deberá entrar con la mano, no tratando de forzarla si no entra, porque debe entrar fácilmente y no romper la rosca, lo que causaría pérdida de refrigerante si aconteciera. Vean ustedes que quedó bien prolijo. Ahora vamos a proceder a ajustar utilizando las dos llaves de la manera que lo hemos hecho anteriormente.